Vamos a pedirle que Él nos direccione y que su palabra sea de bendición. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor. Recibe esas alabanzas como una ofrenda agradable a tus pies, Señor. Padre, ayúdanos a entender y comprender el mensaje de hoy. Te pido, Dios, que nuestro corazón sea un corazón receptible. Padre, que tu palabra nos edifique y que salgamos de este lugar bendecidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues seguimos con la serie de siervos fieles. Y base a eso vamos a ponerle un subtítulo a este mensaje. Cuando al parecer todo va en nuestra contra, hay que mantenernos como siervos fieles. Cuando todo va bien, amados hermanos, ¿verdad? Estamos felices y estamos a gustos. Esta semana, quizás para muchos, ha sido una semana muy complicada, muy difícil, sí, muchos gastos, ¿verdad? Situaciones quizás, bueno, en mi caso, ¿verdad? Ha sido una semana muy difícil, una serie de situaciones que me ha sucedido, allá en la casa, la camioneta se echó a perder desde la semana pasada, bueno, mucha tarea en el seminario también. Ha sido una semana de mucho estrés y lo digo porque quiero ser empático. Quizás ustedes también han pasado momentos difíciles, momentos donde pensamos, sí, que todo está en nuestra contra. ¿Y qué hacer en esos momentos? Porque para eso venimos a la iglesia, para que el Señor nos enseñe. Y quizás decimos, siervos fieles, ok, pastor, pero ¿cómo voy a reaccionar cuando vengan los momentos complicados? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a pedirle al Señor que nos direccione y que nos enseñe por medio de su palabra. Y vamos a usar la vida del apóstol Pablo en una porción, una escena, una situación que él vivió, pero hay un contexto. Vamos a ver el contexto primero. Hechos 9:1. Vean cómo Pablo dice que, bueno, era Saulo, antes de ser Pablo, era Saulo, respirando aún, ¿qué dice? ¿Sí se ve o no se ve? ¿No se ve? Bueno, dice el Hechos 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo, sí, iba enojado, iba respirando amenazas y quería matar a los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos cristianos, ya sean hombres o mujeres, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Pero de repente se le apareció Jesús y un resplandor, ¿sí?, de luz del cielo lo flasheó, lo tiró y dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. O sea, hace que cuando alguien está en contra de ti, sí, está en contra de Dios. Y hay dos buenas noticias, sí, que Jesús es el que pelea tus batallas. ¿Cuáles son las dos buenas noticias? Bueno, la primera es esa, que Jesús pelea tu batalla. Y la segunda, que Jesús nunca pierde. Entonces, si alguien está en tu contra, está en contra de Jesús. No le sigue a usted, no le señala a usted, no le critica a usted. Está señalando a Jesús. Es lo que pasaba con Saulo. Saulo iba respirando amenazas de muerte y se encuentra con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esa expresión de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es la Reina Valera la que estoy usando en esta ocasión. Tú te estás lastimando a ti mismo. Te estás lastimando a ti mismo. No sé si han visto los gallos que tienen sus espolones, ¿sí? Y esos espolones muchas veces dan vuelta y ellos mismos se lastiman. O si no, también los cuernos de los toros dan un giro que ellos mismos se están lastimando. Eso es lo que significa dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú mismo te estás lastimando. O sea, no vas a ganarme. Muchas veces vamos, sí, en contra de Jesús
no queremos nada con Dios y nosotros mismos nos estamos lastimando. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Lastimamos a otras personas, no nos damos cuenta. Y Jesús le dice, no vas a ganar, tú mismo te vas a lastimar, tú mismo te vas a tropezar, tú mismo vas a chocar, tú mismo vas a perder. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta parte es muy interesante, porque cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, cuando la palabra de Dios tocó nuestro corazón, esa es la actitud que Dios quiere que estemos. Y muchos de ustedes han tomado esa actitud. Señor, ok, ya entendí, ya comprendí que soy muy torpe, que no, toda mi vida he hecho cosas malas, yo mismo me he estado lastimando, sí, he perseguido otras cosas, pero ya entendí. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que hemos tomado mucho de nosotros. Nos hemos puesto al servicio de Dios. Es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Más adelante, vamos a ver el siguiente texto, no sé si ya se ve, el versículo 10. ¿Ya se ve? ¿Sí? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan. Entonces Saulo estuvo en un tiempo, 3 días de oración, estuvo cegado porque tuvo una revelación que fue llevado al tercer cielo, él mismo lo declara. Entonces en ese momento el Señor le dice a Ananías, Ananías, ve porque tú vas a orar por él. Es Saulo. Y Ananías como que tiene miedo. Dice, oye Señor, ¿cómo vas a querer que yo vaya si este hombre ha lastimado a muchos cristianos? Entonces Ananías respondió que ha oído eso, versículo 14, que tiene también autoridades. El Señor le dijo, ve, porque, ¿qué dice? Instrumento escogido me es este. ¿Se dan cuenta? Un hombre tan malo, un hombre que perseguía a cristianos, un hombre que criticaba a cristianos, señalaba a cristianos, se burlaba de cristianos, que mataba a cristianos, que encarcelaba a cristianos. Ese mismo hombre, Jesús lo escogió. ¿Sí? Ese mismo hombre que se estaba lastimando a sí mismo, dice el Señor, ese hombre va a ser un instrumento escogido. Cada uno de nosotros fuimos muy malos antes de Cristo. Fuimos muy malas antes de Cristo. Pero el Kairos, el cual siempre les he hablado, el Kairos de Dios siempre va a llegar a nuestras vidas, ¿sí? Porque hemos sido escogidos de Dios para ser instrumentos. ¿Qué es un instrumento? ¿Sí? Un objeto que sirve para ejecutar una acción, ¿sí? Eso es lo que somos nosotros, instrumentos. Objetos que Dios va a usar para hacer una acción. Y eso es lo que Jesús le dijo a Ananías. Este hombre al cual tú dices que es muy malo, yo lo voy a usar como un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y nosotros sabemos la historia del apóstol Pablo, cuánto padeció, ¿verdad? Sabemos todas sus historias. Él fue un hombre misionero que predicó mucho, que escribió muchas cartas, que lo golpearon, sí, anduvo en un barco naufragando y anduvo ahí, le picó una culebra con veneno. Bueno, le pasó de todo al apóstol Pablo, y ahí se cumple lo que dice, le es necesario padecer por mi nombre. Le mostraré cuánto va a padecer. Bueno, ese es el contexto de la historia del apóstol Pablo. Eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero Pablo le quedó claro algo. Versículo 17, ¿se aparece allá? A ver, un versículo más. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos,
¿Y cómo dijo Ananías? ¿Sí? Ya no es el vecino, ya no es el amigo, ya no es el brody, ya no es el camarada. ¿Ahora qué es? Hermano. ¿Sí? Ya cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahora ya somos hermanos. Y aunque no te parezca, y aunque no te guste, ¿sí? El que está a tu lado, el que está atrás de ti, el que está enfrente de ti, ay, pero pastor, pero es tu hermano. Tienes que amarlo. Porque dice la palabra de Dios, si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿qué somos? ¿Verdad que sí? Entonces, Saulo tuvo que romper esa barrera y dice, ay, tengo que ir con este hombre que era muy malo. Entonces, entra a la casa y poniendo sobre él las manos, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pero si usted todavía no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, yo voy a orar por su vida, para que descienda el poder de Dios, toque su corazón y reciba a Jesucristo. No importa qué vida ha vivido, no importa cómo esté viviendo hoy en día, lo que importa es que usted reconozca que se está haciendo mal a sí mismo, que necesita de Dios para poder ser lleno del Espíritu Santo. Simplemente hay que reconocer que necesitamos de Dios, que somos pecadores y somos llenos del Espíritu Santo. Al momento, hermanos. Bueno, vamos a ver el texto ahora sí. Ya vimos el contexto, el llamado del apóstol Pablo. Y ese mismo llamado, creo que hay mucha similitud a nuestro llamado de cómo el Señor nos ha alcanzado para Cristo. Dice allá en Hechos 9, 20, 25. Eso es en el mismo capítulo. O sea, brevemente. No sé si pasó una semana. No creo que haya pasado mucho, porque dice, ¿cómo inicia el versículo 20? Enseguida, ¿sí? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban ese nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el mundo, descolgándole en una canasta. Esa es la historia. ¿Sí? Él, al convertirse, los mismos judíos, o sea, sus mismos amigos, sus compas, lo querían matar. Imagínate, tú hoy no eres cristiano y hoy recibes a Jesús y mañana tus mismos amigos, tú pones, no sé, a lo mejor se va a proyectar el video allá en el Facebook, te van a ver y te van a decir, ay, ¿qué haces allá en la iglesia? Si tú eres de lo peor, y te van a empezar a señalar y criticar y juzgar, te quieren matar tu fe, ¿sí? Quieren matar la comunión que tú tienes con Dios. O sea, es lo que le pasó a Pablo. Pablo empezó a predicar. Pablo tuvo su encuentro. Pero ¿qué sucede con los judíos? Dice el versículo 23, resolvieron en consejo matarle. Sus propios amigos, los judíos, querían matarle y guardaban las puertas del día. Imagínense esa idea. Los judíos se pusieron en la puerta de Tepacam, en la entrada de Tepacam, para que no se escape Pablo. Se pusieron en la entrada de Citilpech para que no se escape por allá. En Sutsal, aquí por Mérida, le cerraron todas las puertas para que no tenga escapatoria y lo pudieran matar. Pero los discípulos, sí, hicieron algo maravilloso que ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la primera enseñanza?
¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en toda esta historia del apóstol Pablo? No importa el panorama que estemos viviendo, ¿sí? Pero siempre vamos a tener la oportunidad de compartir de Cristo, de compartir nuestra fe. Esto es muy importante porque en una ocasión, ¿sí?, se hizo un cuestionario de saber cuántas veces has compartido tu fe. Y muchas veces salimos mal ahí. No compartimos de Dios, no compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no hablamos de Cristo. Si usted ya ha conocido de Jesús, si usted ya tiene paz, si el Señor ha transformado su vida, si usted sí es cristiano, por naturaleza debe de compartir de Dios. El gato ladra. ¿El gato qué hace? ¿Verdad que sí? El pájaro corre. El pájaro vuela. Los cristianos ¿qué hacen? Predican. Los cristianos ¿qué hacen? Comparten de su fe. Eso es, yo quiero ir con los testigos de Jehová y decirles, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen para que prediquen y vayan y estén en el parque? Ahí en Cancún a las 5:30 de la mañana cuando me iba a trabajar, ya estaban ahí, dándome flyers, boletos, queriéndome convencer. Un verdadero cristiano por naturaleza comparte del amor de Dios, comparte de su fe. Es triste que estemos 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia y nunca compartas de tu fe. Recuerden que cuando estemos en el cielo vamos a recibir galardones. Sí, el Señor va a decir, bueno, siervo, ¿qué has hecho con los dones, con los talentos, con lo que te he dado? ¿Has compartido de tu fe? Porque hay gente que necesita de Dios. Hay personas que necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo. Fíjense que en una ocasión, un hombre que necesitaba ser sano, su sierva le dijo a su ama que el patrón, ¿sí?, que el jefe vaya a ver al profeta para ser sano. Vamos a ver esa pequeña historia brevemente en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y este jefe del ejército, ¿cómo se llamaba? Naamán, ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey. Por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema de ese soldado, de este jefe de los ejércitos? Tenía lepra, ¿sí? En cierta ocasión, los sirios que salieron a merodear capturaron, los sirios eran secuestradores y secuestraron a una muchachita. Esa muchachita era israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Y ahí viene lo interesante. La criada, un día, dice, la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho, y el rey, como eran muy amigos, respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. Y la historia acaba en que Naamán es curado. La pregunta es, ¿qué método usó esa muchacha de evangelismo? ¿Cuántos cursos tomó esa muchacha? ¿A cuántos seminarios fue esa muchacha? ¿Cómo le hizo para alcanzar a su patrón? Es bien sencillo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo lo único que dijo ella? Si mi amo fuera a ver al profeta. Fue todo lo que hizo. Qué tremenda predicación, ¿verdad? Para convertir a su amo. Y muchas veces nosotros nos cuesta trabajo compartir de nuestra fe. Simple y sencillamente, amado hermano y hermana, diga lo que Dios ha hecho en su vida. Dice el versículo 20 que Pablo enseguida predicó. Cuando salgamos de este lugar, prediquemos al vecino, a la vecina, a mi primo, a mi prima, a mi hermano, a mi suegra, ¿sí? Alcancemos almas para Cristo. Amén. Versículo 2, punto número 2.
¿Qué hacer cuando las cosas no andan del todo bien? Pablo se puso a predicar. Hechos 9:23, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ok, pastor, pues sí, estoy viviendo algunos problemas, me identifico, estoy viviendo algunos problemas, he andado estresado, he andado angustiado, he andado sin saber qué hacer. ¿Sí? Para eso venimos, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos edifique. Vamos a ver Mateo capítulo 11, la versión TLA, dice, ustedes viven, ¿cómo viven ustedes? Siempre angustiados. ¿Sí? Yo viví una semana muy angustiada, con mucho estrés. Sí, fue una semana muy pesada. Y dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿Verdad que a veces nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Pero no estamos del todo bien, ¿verdad? Ponemos una buena cara, una sonrisa, pero a veces no estamos bien. A veces incluso pudiéramos estar destrozados por dentro. Pudiéramos estar con mucha angustia, con mucha tristeza, con muchos problemas. No sabemos. ¿Cómo dice por allá? Cara vemos. ¿Qué proverbio es ese? Ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Y dice el Señor, vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente. Y a veces somos muy impacientes, ¿verdad? Yo soy paciente y aprendan de mí y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Es tan sencillo poner nuestra confianza en Dios en momentos complicados, en momentos difíciles. Sí, es necesario muchas veces que nosotros pongamos nuestra esperanza en el Señor, porque hay cosas que no podemos solucionar, hay situaciones que no están en nuestras manos. Lo único que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios, orar al Señor y decirle, Señor, no puedo. Simple y sencillamente ser sinceros con Dios. No puedo con ese problema, no puedo con esa situación, necesito de tu guía. Porque ¿saben algo? No ganamos nada angustiándonos y preocupándonos. Si de repente a usted le sale como que unos granitos, ¿sí? Es el estrés. Es el estrés. ¿Sí? Tenemos tanto estrés, tanta angustia, tanta preocupación. Por eso dice el Señor, vengan a mí, que yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, seamos pacientes. ¿Sí? Conmigo van a poder descansar. Amén. Necesitamos de Dios, ¿verdad? Último punto. En momentos difíciles debemos de saber que no estamos solos. ¿Sí? Ayer en la conferencia de los jóvenes, el pastor le decía, chicos, no pinten su raya, no se aíslen, ¿sí? No se encierren en sus cuartos, no se depriman. Hablen con el pastor, hablen con sus consejeros, hablen con sus papás, ¿sí? Porque hoy la juventud es muy difícil y se bloquean. Y debemos de saber que no están solos los jóvenes, ¿sí? Estamos ¿para qué? Para ayudarles, estamos para aconsejarles. Nuestra época, hermanos, nuestra generación, teníamos psicólogos, ¿verdad? Eran nuestros psicólogos, 2 cinturonazos y órale, vámonos para arriba, ¿verdad? ¿Y la chancla qué? Pero ahora, ni bien estoy buscando el cinturón y ya hacen un trauma. Espérate, ya me espantan. Ahora es más delicado la cosa, ahora es más sensible la cosa. Sí, tenemos que atender a nuestra juventud. Saben que les amamos con todo nuestro corazón.
En momentos difíciles no estamos solos, ¿sí? Dios proveyó de personas para ayudar al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de esa parte? Vean, dice el versículo Hechos 9:25. Entonces, ¿qué dice? ¿Sí está o no está? Los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. Quiero preguntar algo aquí. Yo sé que el liderazgo ya todos han tomado el discipulado, pero también hay otros que ya hemos discipulado. Levanten la mano todos los que ya tomaron el discipulado. A ver, todos los que tomaron el discipulado. Bien, hermanos, bien, hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya pueden bajar sus manos. 14 discípulos tenemos aquí. Porque vean el texto que dice. ¿Quiénes? Los discípulos tomaron de noche al apóstol Pablo y lo bajaron por el muro, descolgándolo por una canasta. ¿Sí? Entonces, los discípulos, ya con el discipulado, ¿qué creen? Tienen el deber, los que levantaron la mano, de velar por los demás. Los discípulos tienen el deber de preocuparse por algún hermano que no esté viniendo a la iglesia, o a un hermano que esté desanimado. Pablo estaba en problemas y necesitaba ayuda. Y quizás hay hermanos o hermanas, sí, que necesitan ayuda. Y ustedes como discípulos, sí, tienen ese deber de ayudarles. Un grupo de discípulos se puso de acuerdo para ayudar al apóstol Pablo. Sí, Pablo era recién convertido, Haré esa pregunta solo para los discípulos. ¿Tú como discípulo has ido a visitar a algún hermano que tú identifiques que ya no venga a la iglesia? ¿Has mandado algún mensaje? ¿Sí? ¿Algún hermano? ¿Has preguntado sobre la salud de un hermano? A veces quizás no viene un hermano y a lo mejor está enfermo y no sabemos. Pero como no preguntamos, la otra vez estaba comprando carne aquí cerca y la hermana Elfi, ¿dónde va, hermana? Voy a visitar a una hermana, me dijo ella, que ha dejado de venir. Ella es, ¿qué es? Discípula. Las discípulas y los discípulos se preocupan por los demás, ¿sí? Un discípulo tuvo una idea. En ese asunto, un discípulo tuvo una idea. Oigan, quiere matar al apóstol Pablo. Están afuera de la puerta y ya rodearon todas las salidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un problema? ¿Sí? Como iglesia, un problema, una solución. Uno de los discípulos decimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí se pusieron de acuerdo. Uno dijo, oigan, hay un problema, quieren matar al apóstol Pablo, porque está predicando la palabra, porque ya se convirtió, ¿qué vamos a hacer? Y otro dijo, yo tengo una canasta. Y el que estaba al lado dijo, oigan, yo tengo una soga, y si lo bajamos por la ventana, pues dale, vamos a ver si cabe el apóstol Pablo. Pues no estaba gordo, sí, estaba flaquito. Entonces, gracias a los discípulos, sí, se escribieron ¿cuántas cartas? 13 cartas. Si no hubieran salvado al apóstol Pablo en esta parte, no tuviéramos Corintios, primera y segunda, no tuviéramos Efesios, no tuviéramos Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón y Hebreos. Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Fue el que más cartas escribió. ¿Saben algo? Aquí en la iglesia hay personas que no te imaginas que pueden hacer mucho para la obra de Dios. Y esto a mí me emociona mucho. Hasta, ¿sí? Tiembla mi voz. Hay personas aquí que quizás no das ni un peso por ellas, pero en las manos de Dios, ¿sí?
son grandes instrumentos que Él va a usar para su gloria. Eso es tremendo, hermanos. Jamás me imaginé que Dios me iba a usar como un instrumento. Oiga, hasta la fecha todavía me sigo trabando, ¿verdad? Pero yo cuando llegué a los pies de Cristo no sabía leer. ¿Sí? Pero Dios de una u otra manera me ha usado como un instrumento. Y puede usar a cualquiera de ustedes. Y si Dios nos ha escogido, Él puede hacer grandes cosas en la vida de ustedes. Ya sea un hombre o una mujer, hermano o hermana. Aquí todos somos... ¿Qué somos todos? Iguales. Dios puede ser una mujer y Dios puede ser un hombre. ¿Sí? Sí somos hermanos en Cristo. Recordemos que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios va a hacer en nosotros. Siempre que podamos ayudar a alguien, no lo dudes, porque ese alguien que tú ayudes puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Por eso yo, amados hermanos, pongo todo mi interés en los jóvenes. Sí, yo quiero ver a esos jóvenes predicando, quiero ver a esos jóvenes visionando, quiero ver a esos jóvenes cantando, compartiendo de su fe. Sé que pueden hacer mucho, porque son instrumentos en las manos de Dios. Y lo mismo para cada uno de ustedes. ¿Sí? Debemos de identificar si somos discípulos. ¿Sí? Porque un discípulo va a poner su confianza en cualquiera para ayudarle a ser muy bien. Un discípulo, amados hermanos, ¿sí? Es uno que ayuda. Un creyente, recuerden, a veces venimos solamente como oyentes y luego como creyentes y luego discípulos. Si usted se quedó como creyente, usted solamente quiere que le ayuden y no le interesa ayudar. Un discípulo siempre va a tener interés de ayudar. Un discípulo, ¿sí? Siempre va a buscar una solución ¿a qué? A un problema. El creyente muchas veces, ¿sí?, hace el problema, pero el discípulo está dispuesto a buscar una solución. Un discípulo es un pacificador. Un creyente todavía tiene rencor, todavía tiene ira, ¿sí? Tiene un pesar en su corazón. Recuerden que el apóstol Pablo cómo estaba y luego cómo Dios lo convirtió. Un creyente no sabe solucionar un problema. ¿Sí? Un creyente a veces como dice, ay, no quiero problemas, mejor me alejo, abandono la fe. Un discípulo ora fielmente, ¿sí?, y lee la Biblia. Un creyente, ay, pastor, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Ese creyente dice, no tengo tiempo. Un discípulo sin pensar comparte de su fe. ¿Sí? Un verdadero discípulo por naturaleza va a compartir de su fe. Amén. ¿Cuántos discípulos hay acá? Termino con esto. La historia de 4 velas que estaban hablando entre sí. Sí, esas velas que se andaban apagando. La vela del amor dice, no, es que en esta iglesia, vamos a poner más interesante esa historia. En la iglesia habían 4 velas. Y decían, no, en esta iglesia no se aman. ¿Sí? En esta iglesia solamente hay problemas, hay conflictos. Y la vela del amor se andaba apagando. Dice, mejor me voy a apagar. Luego la vela de la fe. La vela de la fe como que quería y como que no quería. Estaba muy desanimada porque nadie compartía de su fe. ¿Sí? Esta iglesia como que no comparte. Les hace falta algo. Y la vela de repente poco a poco se fue apagando. Luego la vela de la paz. Dijo, no, es que no hay paz. Esos hermanos, ¿sí? El Señor dice que es el príncipe de paz. Y el Señor le dice que vengan a mí, yo les daré descanso a su alma. Pero no tienen paz, tan preocupados y angustiados. Y yo quiero transmitirle paz, pero simple y sencillamente no tienen paz. Y la vela se fue apagando. Y quedó una última vela. ¿Cuál es la vela? La vela de la esperanza. ¿Sí? Y llegó entonces el pastor
y vio que la vela de la esperanza también como que ya andaba así. Y dice, a ver, vela de la esperanza, no te apagues, porque siempre hay esperanza. Y mientras que la vela de la esperanza esté prendida, podemos prender la vela de la fe, podemos prender la vela del amor y la vela de la paz. Y esa es la labor, y esas son las cualidades que tenemos como iglesia. Cuidar nuestro corazón que esté lleno de amor, a pesar del problema que tengamos. Pablo estaba metido en un gran problema. ¿Cuál era el problema? Se convirtió al cristianismo y lo querían matar. Pero dentro de ese problema, Pablo tenía fe, la vela de la fe. Estaba predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Dentro de ese problema tenía paz, porque ya Dios lo había llenado del Espíritu Santo. Ananías oró por él. Y si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, nada debe de bloquear tu fe. Nada debe de preocuparte. Y la vela de la paz se mantiene firme. Porque el que pelea tus batallas, ¿quién es? Dios. Y Dios nunca pierde. Entonces, como iglesia, tenemos siempre firmes la esperanza. Y el Salmo 40 dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y eso es lo que la iglesia quiere, ¿sí? Necesita poner nuestra esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una realidad que hay momentos difíciles, momentos complicados en la vida. Señor, a veces hay estrés, hay angustia, hay desesperación. Somos seres humanos y tenemos emociones. Sin embargo, tu palabra, Señor, nos habla y nos muestra, Señor, lo que tenemos que hacer cuando el panorama es difícil. Vengamos a tu presencia, Señor. Depositemos en ti todas nuestras preocupaciones y nuestras angustias, porque dice la carta de Pedro que tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ser bondadoso. Señor, tú escogiste al apóstol Pablo como un hombre muy malo. Y quizás aquí hay personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. En esta noche yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu. Padre, que aquellas personas que todavía no han abierto su corazón, Señor, tengan a bien, Padre, reconocerte y ser llenos del Espíritu Santo. Y, Padre, que sean escogidos como un instrumento en tus manos. Muéstranos a cada uno de nosotros lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, todos somos importantes para ti, Señor. Todos somos valiosos en tus manos, Señor. Úsanos como saetas, Señor. Lánzanos con fuego, Señor, a poder vivir la vida cristiana, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Muy bien, amados hermanos.